Mientras me recuperaba en el hospital, mi esposo llamó para decir, lo estoy pasando genial en vacaciones. No esperes que vuelva a casa temprano. Respondí, no lo haré. Cuando regresó, encontró todo vacío y una abogada de divorcios esperándolo. Las paredes blancas y estériles de la habitación del hospital se sentían sofocantes. El pitido rítmico de los monitores era un recordatorio constante de mi frágil estado. La medicación para el dolor calmaba el dolor en mi cuerpo, pero no podía adormecer la herida más profunda. La soledad. Había esperado un mensaje, incluso una breve llamada de él para preguntar cómo estaba, pero no hubo nada. El silencio se extendía a lo largo de las horas, llenando los vacíos donde solía estar su amor. Entonces, mi teléfono vibró. Mi corazón dio un vuelco, un tonto reflejo de esperanza. Lo agarré, ignorando a la enfermera que tiraba de mi muñeca. Su nombre apareció en la pantalla. Finalmente, tal vez se había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. Tal vez se disculparía por no estar allí. Presioné el botón de respuesta. Mi respiración superficial. Lo estoy pasando genial en vacaciones. No esperes que vuelva a casa temprano. Lo logramos. Llegamos a los 10,000 suscriptores y no podría estar más agradecido por esta increíble comunidad. Su apoyo, su compromiso y su amor por estas historias de fuerza y transformación significan el mundo. Si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Únase a nosotros para obtener más narrativas poderosas de resiliencia y recuperación del control. Sigamos creciendo juntos. Su voz era relajada, casi perezosa, como si estuviera descansando en una playa en algún lugar. El sonido de las olas de fondo. Sin preocupación, sin calidez, solo una actualización casual sobre lo bien que se lo estaba pasando mientras yo yacía sola en una cama de hospital. Tragué saliva con dificultad. La punzada de la traición se alojó profundamente en mi pecho. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono, pero mi voz permaneció extrañamente tranquila. No lo haré. Él se rió entre dientes. Ese es el espíritu. Disfruta de tu descanso. Te veré cuando te vea. La llamada terminó. Miré la pantalla, mi mente en blanco. La habitación de repente se sintió más fría. El dolor que había ignorado durante meses, la indiferencia, las noches largas, la forma en que se había distanciado lentamente, todo se derrumbó. Esto no era solo egoísmo, era deliberado. No le importaba, ni mi dolor, ni mi recuperación, ni mi existencia. Había pasado años poniendo excusas para él, convenciéndome de que solo estaba ocupado, que su ausencia emocional era temporal, que el amor que una vez sentí tan profundamente por él regresaría si era lo suficientemente paciente. Pero en ese momento, mientras el silencio llenaba la habitación una vez más, supe que se había ido, no físicamente, todavía no, pero el hombre con el que me había casado, con el que había construido una vida, hacía mucho que se había marchado. Y ahora era mi turno. Exhalé lentamente. Mi agarre se aflojó en el teléfono. No tenía sentido llorar. No había lugar para la tristeza. Ya no. Algo cambió dentro de mí. Una comprensión silenciosa. Una certeza fría como el acero. Si él podía ser tan indiferente, tan completamente separado de nuestra vida, entonces no le debía nada. El dolor en mi cuerpo era temporal, pero el dolor que él había infligido en mi corazón, eso tenía que ser respondido. Siempre había sido yo la que esperaba, la que tenía esperanza, pero ya no. Esta vez, no sería yo la que se quedara atrás. El silencio después de esa llamada fue ensordecedor. Había pensado que el dolor de su ausencia era algo que podía soportar, pero en ese momento me di cuenta de que la verdad era mucho peor. Era la negligencia deliberada, la frialdad, la forma en que me había descartado tan fácilmente, como si fuera nada más que una ocurrencia tardía en su vida cuidadosamente seleccionada. Él había seguido adelante mucho antes de esa llamada telefónica. Yo simplemente había estado demasiado ciega para verlo. Acostada allí en esa estéril habitación de hospital, sentí como si estuviera viendo mi propia vida desde la distancia, una espectadora de un matrimonio que se había estado desmoronando durante años. Cada recuerdo al que una vez me había aferrado como prueba de nuestro amor ahora se reproducía en mi mente con una claridad cruel y distorsionada. Las noches largas que nunca explicó, los aniversarios olvidados, los momentos en que su teléfono vibraba y él se daba la vuelta, murmurando vagas excusas. Había pasado tanto tiempo convenciéndome de que las cosas mejorarían, de que el amor que habíamos construido solo estaba pasando por un momento difícil. Pero el amor no te deja sola en una cama de hospital mientras está de vacaciones sin importarle nada en el mundo. Una enfermera entró en la habitación y me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza, logrando una sonrisa cortés, pero mi mente estaba en otra parte. Había pasado demasiado tiempo esperando a alguien que ya me había dejado atrás. No iba a perder ni un segundo más.
Necesitaba respuestas. Tan pronto como me dieron de alta, fui a casa. O mejor dicho, a la casa que una vez se había sentido como un hogar. Ahora era solo una estructura llena de sombras de recuerdos que ya no reconocía. Caminé por los pasillos silenciosos, mis dedos rozando los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos enmarcadas que ahora parecían reliquias de una vida que ya no existía. Las paredes habían sido testigos de mi soledad mucho antes de que yo misma la admitiera. Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, mi pulso constante con propósito. Revisé nuestras cuentas compartidas, desplazándome por meses de transacciones, reservas de hoteles lujosas, cenas en restaurantes caros, boutiques de alta gama, y ninguna de ellas había sido para mí. Se me formó un nudo en la garganta, pero lo tragué. No lloraría por él, ya no. Pasé a nuestros registros telefónicos. Llamadas nocturnas, números desconocidos. El mismo patrón una y otra vez. Era innegable. No era solo distancia o indiferencia. Era algo mucho más deliberado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que desamor. Era claridad, aguda y fría. Había estado esperando una explicación, algún tipo de momento en el que finalmente admitiera la verdad, pero nunca lo haría. Continuaría como si nada hubiera pasado, esperando que yo fuera la misma mujer que perdonaba, que aguantaba, que aceptaba su indiferencia como si fuera parte del matrimonio. No tenía intención de volver a ser esa mujer. Pero antes de hacer nada, necesitaba confirmación, prueba real e innegable. No iba a reaccionar por emoción. Iba a ser inteligente al respecto. Fue entonces cuando hice la llamada. El investigador privado respondió al segundo timbre. Su voz profesional pero firme. Nunca me había imaginado necesitando tal servicio, pero no hubo vacilación en mi voz cuando expliqué lo que necesitaba. No hizo preguntas innecesarias. Probablemente lo había escuchado todo antes. Dame una semana, dijo. Le di 3 días. La espera fue insoportable, pero me mantuve ocupada. Seguí con mis días como si nada hubiera cambiado, respondiendo a sus esporádicos mensajes de texto con una indiferencia estudiada. No preguntó por mi recuperación. Ni siquiera fingió que le importaba, y sin embargo, eso jugó a mi favor. No tenía idea de que mientras él bebía cócteles junto al océano, yo estaba desmantelando la vida que él había dado por sentada tan descuidadamente. Cuando el investigador finalmente devolvió la llamada, sentí que el peso de todo lo que había estado reprimiendo se asentaba profundamente en mis huesos. Su voz era tranquila, metódica, mientras repasaba los hallazgos. Había sido minucioso. Había fotos, recibos, conversaciones, una ciudad diferente, una mujer diferente, una vida secreta completa, una que él había construido mientras yo me aferraba a los restos de nuestro matrimonio. Escuché, asimilando cada detalle sin reaccionar. Lo había sospechado. Lo había sabido, pero ver la verdad expuesta tan claramente era algo completamente distinto. Debería haberme destrozado, pero no fue así. En todo caso, solidificó lo que ya sabía. Se había alejado de mí hacía mucho tiempo. Simplemente no había esperado que yo hiciera lo mismo. Ese fue su error. No necesitaba venganza alimentada por la ira. No necesitaba confrontación. Lo que necesitaba era estrategia. Cerré los ojos, exhalando lentamente. Ya no se trataba de él. Se trataba de mí, de reclamar mi vida, de asegurarme de que cuando él volviera a esta casa esperando encontrar a la mujer que había dejado atrás, no encontrara nada esperándolo. Nada excepto las consecuencias de sus propias decisiones. Porque esta vez, no sería yo la que se quedara atrás. Yo sería la que se marcharía primero. Me senté a la mesa del comedor, mirando la carpeta cuidadosamente ordenada frente a mí. Se sentía más pesada de lo que parecía, aunque sabía que era solo papel. Documentos, fotografías, pruebas innegables. Pruebas de que mi esposo había construido una vida completamente separada mientras yo me aferraba a las ruinas de nuestro matrimonio. Pruebas de que la distancia entre nosotros nunca había sido un malentendido, sino un escape cuidadosamente elaborado. Inhalé profundamente y luego abrí la carpeta. Lo primero que vi fue una foto, una toma de alta resolución del sentado en un restaurante, un café, frente a una mujer que definitivamente no era su esposa. Era más joven, refinada de una manera que sugería que nunca había conocido las dificultades. Su sonrisa era natural, el tipo de sonrisa que pertenecía a alguien que creía que había ganado. Mis dedos trazaron los bordes de la foto, sintiendo una extraña especie de desapego, como si estuviera mirando la vida de otra persona, la traición de otra persona. Página tras página, la verdad se desarrollaba. Extractos bancarios que detallaban escapadas extravagantes, mensajes intercambiados entre ellos, llenos de promesas susurradas y reuniones cuidadosamente programadas, un contrato de arrendamiento.
Mi esposo estaba pagando el alquiler de un apartamento lujoso en otra ciudad. Nunca había puesto un pie en ese apartamento, ni siquiera sabía que existía. Pero ella sí. Probablemente ella había elegido los muebles, las cortinas, había arreglado los portarretratos. Mi esposo había construido un segundo hogar, y yo no era parte de él. La comprensión se cernió sobre mí como un gran peso, pero no lloré. El tiempo de las lágrimas había pasado. En cambio, una claridad tranquila y resuelta me llenó. No se trataba solo de romance o traición, se trataba de engaño, de la vida que me había robado mientras él creaba otra en otro lugar. Cogí mi teléfono, mis dedos suspendidos sobre la pantalla antes de hacer la llamada. El investigador privado respondió inmediatamente. Su voz firme, profesional. Le he enviado todo, dijo. Hay más si lo necesita. Cerré los ojos, exhalando. No, respondí. Mi voz más fuerte de lo que esperaba. Esto es suficiente. Y lo era, más que suficiente. Pasé las siguientes horas sentada en silencio, asimilándolo todo. Cada transacción cuidadosamente ocultada, cada momento robado que había pasado con ella en lugar de conmigo. Hace un año, esto me habría destrozado. Hace 6 meses, me habría hecho rogar por respuestas. Pero hoy solo alimentaba el fuego que ardía dentro de mí. No iba a confrontarlo. Eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Él esperaba que yo llorara, que gritara, que exigiera explicaciones que él nunca daría. No, no le daría esa satisfacción. En cambio, haría lo que él nunca vio venir. Me iría primero. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que no le quedara nada a lo que regresar. Pero primero, necesitaba saber más. Apreté los labios, cogiendo la carpeta una vez más. Había una cosa que había pasado por alto. Un nombre. El de ella, la mujer que había estado viviendo la vida a la que yo había luchado por aferrarme, la mujer que había mirado a un hombre casado y pensó que era suyo para reclamarlo. Escribí su nombre en mi teléfono. Mi corazón firme mientras me desplazaba por los resultados de la búsqueda. Redes sociales, perfiles de trabajo, una dirección. Ella no era solo un error fugaz. Era parte de su vida, entrelazada tan profundamente que no se podía negar. Por un breve momento, me pregunté si ella lo sabía. ¿Pensaba que era la única? ¿Le había contado las mismas mentiras que una vez me contó a mí? ¿O era cómplice, plenamente consciente del dolor que estaba ayudando a infligir? Podría haberme puesto en contacto con ella, podría haber expuesto todo, haber destrozado la ilusión en la que había estado viviendo. Pero esa no era mi lucha. Mi batalla no era con ella. Era con el hombre que había jurado estar a mi lado y luego me abandonó en el momento en que se volvió inconveniente. Dejé la carpeta de nuevo sobre la mesa. Mi decisión se solidificó. No le avisaría, no le daría tiempo para prepararse, para manipular la situación a su favor. No, me movería en silencio, estratégicamente. Para cuando se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, ya sería demasiado tarde. Pensaba que había estado jugando un juego, balanceando 2 vidas sin consecuencias. De lo que no se dio cuenta fue de que acababa de cambiar las reglas. Esta vez, no estaba esperando el inevitable desamor. Estaba escribiendo mi propio final. El peso de la verdad se había asentado, no como una carga, sino como combustible. Había perdido años esperando algo que ya no existía. Ahora había terminado de esperar. Había terminado de esperar respuestas que nunca llegarían. Era hora de actuar. Me senté a la mesa de la cocina, con la carpeta de pruebas extendida ante mí. Cada página, cada imagen, cada documento era un paso hacia mi libertad. Pero no me iría a ciegas. No saldría furiosa, exigiendo explicaciones que él no era digno de dar. No, me alejaría con precisión, asegurándome de que cuando él regresara, no le quedara nada que salvar. Mi primera llamada fue a la abogada. La voz al otro lado era tranquila, profesional y tranquilizadora. Escuchó atentamente. Hizo las preguntas correctas, me guió a través del proceso con una certeza que coincidía con la mía. No me preguntó si estaba segura. Creo que podía oírlo en mi voz. Esta no era una decisión precipitada. Era estrategia. Tenemos que movernos rápido, aconsejó. Tiene acceso a todas las cuentas financieras. Lo tenía. Y ese era mi siguiente paso. Abrí nuestras cuentas bancarias conjuntas, transfiriendo metódicamente los fondos a una cuenta a mi nombre únicamente. No dejé nada que él pudiera reclamar, nada que pudiera usar para luchar contra mí. No solo me estaba marchando, me estaba asegurando de que no le quedara nada sobre lo que sostenerse. La casa era lo siguiente. La escritura estaba a nombre de ambos, pero eso no importaba. Mi abogada ya me había aconsejado sobre cómo manejar eso, en silencio, discretamente. Me puse en contacto con un corredor de bienes raíces. No iba a vender la casa, todavía no, pero estaba quitando su nombre.
Para cuando regresara, la casa que había abandonado ya no le pertenecería. Cada movimiento se sentía como una victoria silenciosa, un paso hacia la recuperación de la vida que me había robado. Pero aún no había terminado. Pensé en la mujer, aquella con la que había construido una segunda vida. No tenía ningún interés en enfrentarla, ninguna necesidad de advertirla. Ella había tomado sus decisiones, al igual que él, pero eso no significaba que debiera quedar completamente fuera de la ecuación. Respiré hondo e hice otra llamada. Esta no era a un abogado o un banquero. Era a una periodista que conocía de pasada, alguien que se deleitaba en descubrir el tipo de secretos que la gente pensaba que nunca saldrían a la luz. No le di nombres, todavía no, pero le presenté la base de una historia. Una sobre un hombre que había engañado no solo a su esposa, sino a sus colegas, sus clientes, todo su círculo profesional. Envíame los detalles, dijo, su voz teñida de curiosidad. Esto suena como algo que la gente querrá leer. Sonreí, aunque no había alegría en ello. No se trataba de venganza, se trataba de exposición. Todavía había más por hacer. Su empresa, un negocio de alto perfil impulsado por la imagen, valoraba la reputación por encima de todo. Siempre había sido cuidadoso, siempre meticuloso en mantener las apariencias, pero ahora yo tenía las riendas. Tenía correos electrónicos, mensajes, recibos, pruebas de que había utilizado los recursos de la empresa para su doble vida. Un correo electrónico discreto al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, algunos archivos adjuntos cuidadosamente seleccionados, y me aseguré de que su regreso de las vacaciones no fuera el regreso a casa que había anticipado. Para cuando terminó el día, había puesto todo en su lugar. Mi nombre era el único en nuestros activos. Mis cuentas estaban seguras. Mi abogada había comenzado el proceso de finalizar el papeleo. Su carrera estaba pendiendo de un hilo, esperando las consecuencias inevitables. Me recosté, exhalando lentamente. Por primera vez en años, me sentí en paz, no porque le hubiera quitado algo, sino porque había recuperado el control para mí misma. Me había dejado sola en esa cama de hospital, pensando que esperaría a que regresara. Pero cuando él cruzara esa puerta esperando que todo estuviera como lo dejó, no encontraría nada, ni a mí, ni a su casa, ni a su vida, solo las consecuencias de sus propias decisiones. El aire de la casa se sentía diferente. No era solo silencio, era el peso del cambio, un cambio en el equilibrio de poder que nunca había creído posible. Cada movimiento que había hecho fue deliberado, preciso, calculado. No había lugar para la duda, ni espacio para arrepentirse. Esta no era una decisión impulsiva impulsada por el desamor. Era un plan cuidadosamente ejecutado, diseñado para asegurar que cuando él cruzara esa puerta esperando que su vida lo estuviera esperando, no encontrara nada más que los restos de su propia arrogancia. Me paré en medio de la sala de estar. El espacio que una vez había estado lleno de risas, discusiones y la ilusión de un matrimonio. Ahora era un campo de batalla, y yo era la que tenía todo el poder. Cada lazo financiero había sido cortado, cada cuenta compartida cerrada. La casa, una vez nuestro santuario compartido, ahora era legalmente mía. Mi abogada se había asegurado de que todo el papeleo fuera hermético. No había ninguna laguna, ninguna forma de que él pudiera contraatacar. Se había alejado de mí hacía mucho tiempo. Ahora me aseguraba de que no hubiera forma de que regresara. Me moví con propósito, empacando lo último de mis cosas, no porque tuviera que irme, sino porque quería hacerlo. Esta casa tenía demasiados recuerdos, demasiados momentos que ya no me pertenecían. Había hecho arreglos para que los de la mudanza llevaran los muebles que quería a un nuevo apartamento, un espacio que sería mío y solo mío. El resto iba al almacén, despojado de la casa que él había abandonado. Mientras empacaba, me encontré haciendo una pausa en el álbum de bodas, escondido en la parte trasera de un armario. La portada era gruesa. Las páginas pesadas con recuerdos de un día que una vez se había sentido como el comienzo de para siempre. Lo hojeé. No con tristeza, sino con una extraña sensación de desapego. Las sonrisas, los votos, las promesas que se habían descartado tan fácilmente. Todo era solo una historia ahora, una que ya no tenía ningún peso en mi vida. Cerré el álbum y lo coloqué en la pila de donaciones. Alguien más podría encontrarle sentido, porque yo ya no lo hacía. Con cada caja sellada, cada pertenencia contabilizada, pasé a la fase final de mi plan. Los documentos ya habían sido enviados a su oficina. Pruebas de sus delitos financieros enviadas a los departamentos necesarios. La periodista con la que había hablado ya estaba redactando una exposición, reuniendo fuentes adicionales para corroborar la historia. No tenía intención de arruinarlo por despecho. Simplemente quería que se supiera la verdad. Si esa verdad resultaba desmantelar la vida que él había construido sobre mentiras, que así fuera. Para cuando terminé,
La casa no era más que una cáscara vacía. Los muebles se habían ido. Las paredes estaban desnudas. Cada rastro de nuestra vida juntos había sido eliminado, dejando solo los huesos de un hogar que ya no le pertenecía. Recorrí cada habitación una última vez, asegurándome de que no quedara nada atrás. Los papeles del divorcio estaban colocados cuidadosamente en el mostrador de la cocina, junto con una sola nota, corta, simple y definitiva. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. No necesitaba decir nada más. Al salir, cerrando la puerta detrás de mí por última vez, sentí algo inesperado. No tristeza, no arrepentimiento, sino alivio, una ligereza que no había sentido en años. Había pasado tanto tiempo tratando de aferrarme a algo que ya se había ido. Ahora era libre. Pensaba que había jugado bien el juego, balanceando dos vidas sin consecuencias, pero me había subestimado. Había asumido que esperaría, que aguantaría, que aceptaría cualquier migaja de amor que decidiera lanzarme. Estaba equivocado, porque al final, no fue él quien se fue, fui yo. La casa estaba en silencio, despojada de toda calidez y familiaridad. Las paredes resonaban con el vacío, ya no contenían los restos de nuestra vida compartida. El aire tenía una extraña sensación de vacío, como si los cimientos mismos de este lugar hubieran reconocido que algo irreversible había sucedido. Mi trabajo estaba hecho. Cada artículo de valor había sido empacado y trasladado, cada lazo financiero cortado, cada documento legal puesto en marcha. Había construido una vida aquí, pero ahora no era más que un escenario para su acto final de comprensión. Volvería a casa esperando consuelo, solo para encontrar un espacio tan vacío como el amor que había abandonado. Caminé hacia el mostrador de la cocina donde los papeles del divorcio estaban cuidadosamente colocados en un sobre blanco y nítido. A su lado estaba la única nota que le dejé. Sin explicaciones prolongadas, sin súplicas de comprensión, solo unas pocas palabras que le harían darse cuenta de que sus decisiones finalmente lo habían alcanzado. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. El bolígrafo dejó una hendidura en el papel por la presión de mi mano, prueba de la finalidad de todo. Esto no era un arrebato emocional o un intento desesperado de hacerlo sentir culpable. Este era el final, y quería que lo sintiera en el silencio. Retrocediendo, miré a mi alrededor por última vez. La casa ya no era mía, tampoco era suya. Pertenecía al pasado, a una versión de mí misma que ya no existía. Caminé hacia la puerta, mis tacones haciendo clic suavemente contra el suelo de madera. Cada paso se sentía como un capítulo que se cerraba, una nota al pie en una historia que se había quedado demasiado tiempo. Al abrir la puerta principal, una ráfaga de viento barrió la entrada, trayendo consigo el aroma fresco de la tarde. Olía a cambio, a libertad. Giré la llave en la cerradura por última vez, escuchando el suave clic cuando el cerrojo se deslizó en su lugar. El sonido resonó en mi pecho como un latido del corazón, firme y seguro. Con una última respiración profunda, solté la manija de la puerta y me alejé. Afuera, el camión de mudanzas ya estaba cargado, sus puertas cerradas, esperando mi señal. Mi nuevo apartamento me esperaba, un lugar intacto por su traición, un espacio que me pertenecía por completo. Me deslicé en mi coche, agarrando el volante mientras una ola de emociones me invadía. No tristeza, no arrepentimiento, solo una extraña sensación de paz. Había pensado que este momento sería doloroso, que alejarme de la vida que habíamos construido se sentiría como arrancarme una parte de mí misma, pero no fue así. Se sintió como una liberación. Al salir del camino de entrada, mi teléfono vibró. Su nombre apareció en la pantalla. Por un segundo, consideré responder, solo para escuchar su voz cuando se diera cuenta de que algo andaba mal. Pero entonces recordé el sonido de su risa en esa llamada telefónica mientras yo yacía sola en una cama de hospital. Dejé que la llamada sonara hasta que se detuvo. Los mensajes siguieron poco después. Hola cariño, acabo de aterrizar. No puedo esperar a verte. Luego otro. ¿Olvidaste pagar la factura del wifi? La cerradura inteligente no funciona. Y finalmente uno con un toque de pánico. ¿Dónde estás? Sonreí para mis adentros, pero no respondí. Lo descubriría muy pronto. Para cuando llegara a la puerta principal, con el equipaje en la mano, vería que la llave ya no funcionaba. Volvería a revisar sus mensajes, desplazándose por su teléfono con creciente confusión. Llamaría a la puerta, luego golpearía la puerta, exigiendo respuestas, pero no habría nadie adentro para escucharlo. Eventualmente, daría la vuelta hacia atrás, esperando que la puerta del patio estuviera abierta. No lo estaba. Intentaría llamarme de nuevo, solo para descubrir que su número había sido bloqueado. Y entonces, finalmente, vería el sobre esperándolo en la puerta. Lo abriría, escaneando las palabras con incredulidad.
Divorcio, división de bienes, su nombre eliminado de todo. Y en la parte inferior, mi simple nota, las últimas palabras que le dejaría. Imaginé el momento. Su rostro cambiaría, la comprensión se asentaría en el de que no solo me había perdido a mí, sino a todo lo que una vez había dado por sentado. La casa, la seguridad financiera, la doble vida que había estado viviendo tan descuidadamente. Había construido su existencia sobre la suposición de que yo siempre estaría allí, esperando en un segundo plano, pero me había subestimado. Mientras conducía hacia mi nuevo hogar, pensé en la mujer con la que había estado saliendo, a la que tan fácilmente había tejido en su red de mentiras. ¿Correría hacia ella ahora? ¿Le rogaría consuelo, refugio, un lugar para aterrizar? Tal vez. Pero no importaría. No tenía ningún interés en lo que vendría después para él. Él lo había perdido todo, y yo había ganado algo que él nunca entendería: la libertad. Imaginé el momento exacto en que pisó el porche, todavía en su modo vacacional, el peso de su equipaje ralentizándolo. Estaría agotado por el largo vuelo, esperando nada más que tirar sus maletas en el pasillo y desplomarse en el sofá. No tenía idea de que la casa que una vez conoció ya no era suya, que todo lo que creía controlar se le había escapado de las manos. Primero probaría su llave, metiéndola en la cerradura, asumiendo que la puerta solo estaba rígida por falta de uso. Pero la cerradura había sido cambiada. Giraría la perilla con más fuerza. Luego lo intentaría de nuevo. Su confusión se transformaría en frustración. Retrocedería, se pasaría una mano por el pelo. Miraría su teléfono y vería los mensajes sin respuesta. Imaginé su mandíbula apretándose, sus dedos escribiendo otro mensaje de texto, uno al que nunca recibiría respuesta. La comprensión le llegaría en oleadas. Primero una leve irritación, luego una inquietante conciencia de que algo no estaba bien. Caminaría alrededor de la casa, revisando la puerta del patio, las ventanas. Sin movimiento adentro, sin señales de vida. Y entonces lo vería, el sobre descansando en el felpudo, como una orden de ejecución, una cosa formal y estéril con el sello del bufete de mi abogada en la esquina, su nombre impreso en tinta negra y nítida, como si el universo mismo le hubiera dejado un mensaje que no podía ignorar. Se agacharía, con las manos temblando ligeramente ahora, y lo abriría. Sus ojos repasarían la jerga legal al principio, pero luego lo vería, la palabra que lo sacudiría hasta la médula. Divorcio, separación legal, transferencia de activos, su nombre eliminado de todo. Volvería a escanear los documentos, su mente negándose a procesar las palabras. Lo imaginé corriendo de regreso a su coche, agarrando su teléfono, marcando mi número con creciente pánico. La línea ni siquiera sonaría. Esa sola comprensión lo haría tambalearse. Intentaría con mis amigos, mi familia, buscando a alguien, a cualquiera, que pudiera darle una respuesta. Pero yo ya les había avisado. Sin respuestas, solo silencio. Luego llegaría la segunda ola, el golpe en el estómago de regresar a su coche, abrir su aplicación bancaria y ver la verdad mirándolo fijamente. Cada cuenta conjunta disuelta, sus fondos personales drenados de mis contribuciones, su nombre borrado de todo lo que una vez había sido su red de seguridad. Me pregunté cuánto tardaría en llamar a su oficina, solo para descubrir que yo había enviado todo. Las pruebas, los mensajes, los turbios negocios que lo habían mantenido a flote durante tanto tiempo. El departamento de relaciones públicas de la empresa no lo tocaría ahora. Sus colegas, aquellos de los que siempre había presumido, estarían susurrando a puerta cerrada, su reputación desmoronándose en tiempo real. Su corazón comenzaría a latir con fuerza. Luego el pánico se instalaría por completo. Correría de regreso a la casa, golpearía la puerta con el puño, gritaría mi nombre al vacío, pero no habría respuesta, solo el vacío que él había creado. Y cuando finalmente se diera cuenta de que nada volvería, ni la casa, ni el dinero, ni la vida que había dado por sentada tan fácilmente, se hundiría en los escalones, con el teléfono todavía en la mano, y miraría fijamente al mundo que había seguido adelante sin él. Por primera vez en años, sentiría lo que yo había sentido: la soledad, el abandono, la amarga verdad de darse cuenta de que alguien en quien una vez confiaste ya te había dejado atrás. Y yo no estaría cerca de esa casa para presenciarlo. Estaría a kilómetros de distancia, comenzando un nuevo capítulo, uno que no lo incluía a él. La ironía era casi poética. Había pasado años construyendo una vida secreta, tejiendo mentiras, asumiendo que yo siempre estaría allí, esperando entre las sombras. Había asumido que él era quien tenía el control, pero al final, fui yo quien se fue primero. Fui yo quien se alejó sin mirar atrás. Y esa, me di cuenta, era la victoria más dulce de todas. Mientras estaba sentado en el porche, su mundo se desmoronaba poco a poco, sus manos temblaban sobre los papeles del divorcio,
Su mente corría, buscando una explicación, una laguna, algo, cualquier cosa, que pudiera deshacer lo que ya se había puesto en marcha. Pero ninguna cantidad de dulces palabras, mentiras cuidadosamente elaboradas o manipulación podían cambiar la fría e innegable verdad. Lo había dejado antes de que él tuviera la oportunidad de dejarme. Me había subestimado, creyendo que yo siempre estaría allí, esperando en un segundo plano, aceptando las migajas de su afecto mientras él vivía una doble vida. Pero ahora, por primera vez, él era el que se quedaba atrás, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Lo conocía lo suficientemente bien como para predecir su próximo movimiento. No aceptaría la derrota en silencio. Había construido toda su vida en torno al control, controlando su imagen, sus finanzas y, lo más importante, a mí. No era tan ingenua como para creer que simplemente firmaría los papeles y se marcharía. Lucharía, se enfurecería, buscaría la forma de volver las tornas a su favor. Pero no le quedaba nada que manipular. Cada cuenta había sido transferida. Cada documento legal se había solidificado. Y cada posible vía para que él recuperara lo que había perdido había sido sellada. Así que cuando mi abogada llamó y me informó que había programado una reunión urgente, no me sorprendió. Lo esperaba, y estaba lista. La oficina era moderna e impecable, el tipo de lugar que apestaba a poder y finalidad. En el momento en que entré por las puertas de cristal, sentí una extraña sensación de calma instalarse en mí. Este no era un campo de batalla, esta era una vuelta de la victoria. La recepcionista me saludó con un gesto cortés, guiándome a una elegante sala de conferencias donde mi abogada ya estaba esperando. Estaba tranquila, serena, la personificación del profesionalismo. Frente a ella estaba sentado mi esposo, o más bien, el hombre que solía ser mi esposo. Ahora parecía diferente, no solo agotado por su largo vuelo, sino drenado, casi fantasmal. Su postura, antes segura, estaba ligeramente encorvada. Sus dedos golpeaban la mesa con una frustración apenas disimulada. Se había vestido elegantemente, como si parecer un hombre exitoso pudiera de alguna manera arreglar lo que ya estaba roto. Pero yo lo veía a través de él. El traje caro, los zapatos lustrados, todo era solo una armadura, un intento desesperado de enmascarar el caos que se había apoderado de su vida. Sus ojos se encontraron con los míos en el segundo en que entré, buscando, suplicando, pero no le di nada, ni ira, ni tristeza, solo indiferencia. Siéntese, dijo mi abogada suavemente, rompiendo el tenso silencio. Tomé asiento, crucé las piernas, coloqué mis manos cuidadosamente sobre la mesa. Podía sentir su mirada fija en mí, esperando que me rompiera, que mostrara alguna señal de duda, pero no le daría esa satisfacción. Exhaló bruscamente, moviendo la cabeza mientras miraba los papeles del divorcio. Esto es una locura, murmuró. Tenemos que hablar. No hay nada que discutir, respondí con calma. Sus labios se apretaron en una fina línea. ¿Realmente vas a seguir adelante con esto? Incliné la cabeza ligeramente, estudiándolo. Parece sorprendido. Dejó escapar una risa sin humor, reclinándose en su silla. Pensé que éramos mejores que esto. La audacia casi me hizo reír. ¿Mejor que qué? ¿Mejor que los meses de engaño? ¿Mejor que la vida privada que construiste a mis espaldas? Hablaba como si hubiéramos sido iguales en esto, como si sus acciones hubieran sido errores menores en lugar de traiciones calculadas. Mi abogada se aclaró la garganta. Señor Reynolds, este es un acuerdo legalmente vinculante. Se le notificó correctamente. No estamos aquí para renegociar. Apretó la mandíbula. Esto es ridículo. No puedes simplemente llevarte todo e irte. Me incliné hacia adelante ligeramente. Mi voz tranquila pero firme. To your low highest. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Su respiración se detuvo por una fracción de segundo. Sus dedos se apretaron en puños antes de que enmascarara rápidamente su reacción. Pero lo vi. Por primera vez, lo entendió. Se burló, moviendo la cabeza de nuevo. ¿Entonces eso es todo? Después de todo por lo que hemos pasado. No me inmuto. Sí. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Casi podía oír las ruedas girando en su mente, luchando por una forma de recuperar el control, de cambiar el poder a su favor, pero era inútil. Se volvió hacia mi abogada, su tono agudo. Me niego a firmar esto. Mi abogada no pestañeó. Esa es su elección. Pero si se niega, procederemos con el litigio, lo que no funcionará a su favor. Sus registros financieros, sus tratos personales y su mala conducta profesional están bien documentados. Deslizó una carpeta separada hacia él, una que él no había visto todavía. Si esto llega a los tribunales, corre el riesgo de perder más que solo sus activos.
Su expresión se oscureció cuando abrió la carpeta, escaneando el contenido. Observé cómo el color se drenaba de su rostro. Sabía que había descubierto su traición, pero no había anticipado la profundidad de mi conocimiento. Las transferencias bancarias, las cuentas ocultas, el mal uso de los fondos de la empresa. Cada esqueleto que había enterrado ahora estaba expuesto ante él. Sus dedos temblaron cuando cerró la carpeta. Sabía que no tenía otra opción. Sus ojos se volvieron hacia mí por última vez, y por un breve momento, vi algo real. Arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. El arrepentimiento no cambiaría nada. El arrepentimiento no desharía las noches que había pasado sola preguntándome por qué no era suficiente. El arrepentimiento no borraría el dolor que él había infligido tan fácilmente. Alcanzó el bolígrafo, sus movimientos rígidos, mecánicos. Con una inhalación profunda, firmó su nombre en la línea que puso fin a nuestro matrimonio. Estaba hecho. Mi abogada recogió los papeles, deslizándolos cuidadosamente en su maletín. Nos pondremos en contacto con los documentos finalizados. Me puse de pie, alisando la tela de mi vestido. Él permaneció sentado, mirando fijamente los papeles, el peso de su pérdida finalmente asimilándose. Mientras caminaba hacia la puerta, habló, su voz apenas por encima de un susurro. Realmente fui tan fácil de dejar. Hice una pausa, pero no me di la vuelta. En cambio, exhalé lentamente antes de responder. Fuiste tan fácil de reemplazar. Y con eso, salí de la habitación, de su vida, y hacia un futuro donde finalmente era libre. El sonido de mis tacones resonó a través del vestíbulo de mármol mientras salía del bufete de abogados, con los papeles finales ahora en posesión de mi abogada. El aire se sentía diferente. Más ligero, más limpio, sin la carga del pasado que finalmente había dejado ir. Respiré hondo, dejando que la frescura del día se filtrara en mis huesos, llenando los espacios donde una vez habían residido el dolor y la incertidumbre. La batalla había terminado, y yo había ganado. Salí a la acera, el zumbido de la ciudad me envolvía. La gente pasaba, los coches tocaban la bocina a lo lejos, y la vida continuaba como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero para mí, todo había cambiado. Las cadenas que me habían atado durante años se habían roto, y por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, estaba libre. Sentí que mi teléfono vibraba dentro de mi bolso, un mensaje. Ya sabía quién era incluso antes de revisarlo. La curiosidad me hizo mirar la pantalla. Era de él, una sola línea. ¿De verdad te fuiste así como así? Exhalé lentamente, negando con la cabeza. Incluso ahora, después de todo, todavía no lo entendía. Todavía creía que yo era la misma mujer que dudaría de sí misma, que se aferraría a los recuerdos más tiempo del que debería. No se daba cuenta de que ya me había ido mucho antes de hoy. Volví a meter el teléfono en mi bolso sin responder. No merecía mis palabras. Mientras llamaba a un taxi, mi mente divagaba hacia la vida que me esperaba. Tenía un apartamento esperándome, un nuevo capítulo listo para desarrollarse, infinitas posibilidades extendiéndose ante mí. Había pasado tantos años comprometiéndome, adaptándome, haciéndome más pequeña solo para encajar en una vida que nunca me había pertenecido realmente. Pero ahora era libre de ocupar espacio, de respirar, de existir en mis propios términos. El taxista me miró por el espejo retrovisor mientras me acomodaba en el asiento. ¿A dónde? Sonreí, dándome cuenta de que por primera vez en años, no tenía que consultar con nadie, no tenía que esperar la aprobación. Podía ir a cualquier parte, ser cualquiera. A casa, dije, y por primera vez, realmente lo decía en serio. El viaje fue tranquilo. La ciudad pasaba borrosa mientras dejaba que mis pensamientos divagaran. Había pasado meses planeando este momento, pero nada podría haberme preparado para la paz que se instaló en mi interior ahora. Había esperado alivio, tal vez incluso satisfacción, pero esto era algo más profundo. Era como si hubiera recuperado una parte de mí misma que ni siquiera me había dado cuenta de que me faltaba. Para cuando el taxi se detuvo en mi edificio, el peso del pasado se había levantado por completo. Salí. Le di una propina al conductor antes de entrar. El portero me saludó con una cálida sonrisa, sosteniendo la puerta abierta mientras entraba en el elegante y moderno vestíbulo. Este lugar, este nuevo comienzo, era solo mío. El viaje en ascensor se sintió como ascender a una versión diferente de mí misma. La mujer que había entrado en ese bufete de abogados horas antes no era la misma mujer que pisaba este piso ahora. Caminé hacia mi apartamento, abrí la puerta y entré. Estaba tranquilo, intacto, esperándome. Sin restos de una vida pasada, sin fantasmas de un amor que se había desvanecido hacía mucho tiempo, solo espacio abierto e infinitas posibilidades.
Dejé mi bolso en el mostrador de la cocina, quitándome los tacones mientras me dirigía hacia la gran ventana con vistas a la ciudad. El horizonte se extendía ante mí, brillando bajo la luz del atardecer. Una vez pensé que la libertad se sentiría solitaria, que alejarme de todo lo que había conocido dejaría un vacío. Pero de pie allí, mirando la ciudad, me di cuenta de que lo único que había perdido era la versión de mí misma que había permitido que alguien más controlara su historia. Me serví un vaso de agua, tomando un sorbo lento mientras dejaba que el momento se asentara. Sin tristeza, sin arrepentimiento, solo un triunfo silencioso. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Ni siquiera lo revisé esta vez. Lo que tuviera que decir ya no importaba. Mañana me despertaría sin el peso de sus decisiones sobre mis hombros. Mañana seguiría adelante, no como la esposa de alguien, no como alguien esperando en las sombras, sino como yo misma. Y esa, me di cuenta, era la mayor venganza de todas. El aire nocturno tenía una quietud fresca mientras estaba de pie junto a la ventana de mi nuevo apartamento. Las luces de la ciudad centelleando como estrellas dispersas abajo. El mundo exterior continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, todo era diferente. Me había alejado de una vida que una vez me había definido. Y ahora estaba entrando en una que me pertenecía únicamente a mí. No había más esperas, ni más dudas, ni más preguntarme si era suficiente. Era libre. Había esperado sentir un vacío, algo de tristeza persistente por lo que había perdido. Pero cuando dejé que la tranquilidad se asentara a mi alrededor, me di cuenta de que no había ningún vacío. En cambio, había espacio. Espacio para respirar, para crecer, para redescubrir las partes de mí misma que habían sido enterradas bajo años de compromiso y traición. Fue en ese silencio que finalmente entendí cómo se veía la verdadera victoria. No se trataba de hacerlo sufrir. No se trataba de venganza en el sentido tradicional. La verdadera victoria estaba en saber que había recuperado mi vida. Me acurruqué en el sofá, envolviéndome en una suave manta. El aroma a sábanas frescas llenaba el aire, mezclándose con el tenue aroma del té de manzanilla que acababa de preparar. Era un simple consuelo, uno que nunca me había permitido disfrutar antes. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a hacerlo feliz, asegurándome de que se satisfacieran sus necesidades mientras las mías se dejaban de lado. Ahora no había nadie a quien responder más que a mí misma. Mi teléfono estaba en la mesa de café, ahora en silencio. Había dejado de enviar mensajes horas antes. La comprensión probablemente se asentaba en que yo no iba a responder. Era un pensamiento extraño, saber que él estaba en algún lugar solo, lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Tal vez todavía estaba sentado en esa sala de conferencias, mirando los papeles del divorcio como si pudiera de alguna manera desear que desaparecieran. Tal vez estaba llamando a su abogado, tratando de encontrar una manera de deshacer lo que ya se había establecido. O tal vez, solo tal vez, se estaba dando cuenta de que había perdido algo que nunca podría recuperar. Tomé un sorbo lento de mi té, saboreando el calor que se extendía a través de mí. La amargura del pasado ya no persistía en mi lengua. No quedaba ira, ni resentimiento. Él una vez tuvo poder sobre mí, pero ese poder se disolvió en el momento en que me elegí a mí misma. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeñas victorias. Despertarme en una cama que era completamente mía. Cocinar para mí misma sin considerar lo que alguien más querría. Llenar mi espacio con cosas que me traían alegría. Pasaba mis mañanas caminando por la ciudad, redescubriendo lugares que una vez había amado pero que había dejado de visitar porque nunca tenía tiempo. Me reconecté con viejos amigos, reí de maneras que no había hecho en años y abracé la belleza de una vida que ya no estaba dictada por las necesidades de otra persona. Una tarde, mientras estaba sentada en un café bebiendo un espresso y hojeando un libro, sentí una presencia cerca. Levanté la vista y vi un rostro familiar, uno de sus colegas. Dudó un momento antes de acercarse a mi mesa. Su expresión era una mezcla de sorpresa y curiosidad. Me enteré de todo, dijo, sacando una silla sin preguntar. No esperaba encontrarte aquí. Dejé mi libro, ofreciendo una sonrisa cortés. La vida continúa. Exhaló, negando con la cabeza. Sabes, no lo está llevando bien. Arqueé una ceja, esperando a que continuara. Ha sido un desastre, admitió. Perder la casa, el dinero, la reputación, no lo vio venir. Pensó que tenía todo bajo control. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Lo obligaron a renunciar a su puesto. La junta no quería la mala publicidad. Sentí un destello de algo, no satisfacción, no lástima, solo un silencioso reconocimiento de que el universo tenía una forma de equilibrar las cosas. Había pasado años construyendo una ilusión, creando una vida en la que era intocable.
Pero la verdad tenía una forma de desentrañar incluso las mentiras más cuidadosamente construidas. Su colega me estudió por un momento, luego se rió entre dientes. No pareces alguien que acaba de pasar por un divorcio complicado. Sonreí, tomando otro sorbo de mi café. Eso es porque no perdí nada que valiera la pena conservar. Él asintió, una mirada de admiración cruzó su rostro. Bien por ti. Cuando se fue, me recosté en mi silla, dejando que el calor del sol de la tarde me bañara. No necesitaba la validación de nadie, pero escuchar que él estaba luchando con las consecuencias de sus acciones fue un recordatorio de que había hecho lo correcto. Alejarme no se había tratado solo de dejarlo atrás, se había tratado de reclamar mi propia vida. Pasaron las semanas y los mensajes disminuyeron. Sabía que se comunicaría por última vez, no porque me quisiera de vuelta, sino porque no soportaba la idea de perder el control por completo. Y efectivamente, una noche, mientras estaba de pie junto a mi ventana viendo las luces de la ciudad parpadear contra el cielo nocturno, mi teléfono vibró con un último mensaje. Nunca pensé que realmente me dejarías. Miré la pantalla durante un largo momento, considerando si responder. No quedaba nada que decir. Ni ira, ni tristeza, ni necesidad de cierre. Ya había cerrado ese capítulo en el momento en que salí de esa casa sin dudarlo. Borré el mensaje y bloqueé su número. Una brisa fresca entró por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma de la lluvia y las nuevas posibilidades. Cerré los ojos, inhalando profundamente, dejando que la noche me envolviera como un abrazo reconfortante. No había más mirar atrás, no más pensar en lo que se había perdido. Finalmente era libre. Y esa, me di cuenta, era la venganza más dulce de todas.